Acá. Bueno, entonces, retomando esto. La parte de fórmulas lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero para que ustedes sepan los errores típicos que nosotros podemos tener en Excel, en las fórmulas más que nada, están puestas acá, ¿sí? Fíjense que hay muchas veces que yo tengo un error que me dice así, ¿sí? O así, o nombre, o NA, o ref, nulo, ¿sí? Esto es importantísimo porque a veces uno dice, puse algo mal en la fórmula o no me sale la fórmula. ¿Y por qué? Y ahí te dice ya, te da un adelanto. ¿Sí? O también mismo cuando aparece todo en la misma celda, todos numerales. ¿Sí? Es importantísimo que lo sepan esto también. Si en una celda aparecen todos numerales, es porque la celda es pequeña para el contenido. Entonces, lo que hace Excel es te pone todos numerales. ¿Sí? Entonces ahí vos agrandás la celda y ya te aparece esos datos. Esto, chicos, es importantísima es importantísimo para que ustedes puedan justamente poder trabajar con Excel y saber cuáles son esos errores. ¿Sí? Aparte, hoy en día, insisto en esta cuestión, hoy en día pueden sacar toda la información desde Internet. ¿Sí? Digo, hoy buscan lo que quieran y lo van a poder encontrar en Internet. Solamente hay que tener una cuestión que es un poco de razonamiento para poder saber qué es lo que estoy haciendo y no copiar y pegar. ¿Sí? Digo, sino que saber qué es lo que estoy haciendo, porque eso es lo que nos permite a nosotros hacer las fórmulas y hacerlas de una manera correcta. ¿Sí? También es importante, más allá de la habilidad que yo tenga para poder utilizar Excel, también está la habilidad de poder razonar lo que yo estoy haciendo y saber lo que estoy haciendo. Entonces, las fórmulas, muchas veces, o muchas de las fórmulas que nosotros vamos a trabajar, en realidad hay que ser más una cuestión de lógica, si lo quieren decir, por ejemplo, sacar la edad. Para sacar la edad, de manera práctica, yo en la vida normal, hago mi fecha de nacimiento menos la fecha de hoy, y eso me va a dar la edad. Bueno, el Excel es exactamente lo mismo, es hacer una cuenta que me reste la fecha de hoy y la fecha, y eso me va a arrojar los años. En Excel pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Es tratar de verlo desde ese lugar. Bien, bueno, la manipulación de celdas es lo mismo, chicos, ¿sí? Traten de aprenderse la manipulación de celdas y agrandarlas, achicarlas, copiar y pegar. También es fundamental los atajos para copiar y pegar. Control C, Control V. Eso les va a facilitar y les va a agilizar el trabajo a ustedes, ¿sí? Insisto en esta cuestión, digo, cuando ustedes estén en la práctica, quizás tengan que hacer algo y cuanto antes se lo saquen de encima, mejor, ¿sí? Entonces, eso les va a dar a usted esta agilidad. Esos atajos les va a dar esa facilidad. Bien. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pegado especial. Importantísimo también, ¿sí? Vieron que ustedes copian y pegan, o sea, copiamos un texto o algo y lo pegamos. Bueno, fíjense que acá cuando van a pegar tienen un montón de opciones. Pueden pegar todo, valores, fórmulas, formatos, comentarios, validación, multiplicar, absolutamente todo es lo que pueden ustedes pegar, pero no conceptos puntuales. No hace falta pegar quizás algo que a mí no me sirve, ¿sí? Bueno, los formatos lo mismo, ¿sí? Bueno, y acá ya empezamos a trabajar un poco sobre los datos, ¿sí? Pero no vamos a avanzar sobre esto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ir ya directamente de lleno a Excel.
Bueno. Y voy a bajar la actividad de Excel. Mejor dicho, ya voy a compartir la... Bien, la actividad de Excel que yo les pasé, primero les voy a compartir la actividad para que la vean. Para que la veamos. Bien. El ejercicio de Excel principal es trabajar dos cuestiones fundamentales. Una es la cuestión del formato, que es la tabla, la primera tabla en realidad, y la segunda es la de los precios, es aplicarle un IVA a los precios, ¿sí? Estas son las dos actividades que ustedes van a tener. Obviamente que está puesta así, de esa manera, para que ustedes tengan que copiar todo, ¿sí? Vuelvo con esto, lo mismo que yo le decía a Word, esta cuestión de tipear, que más hoy cuando con los celulares, digo, capaz que mucho más se nota, pero lo ideal es que ustedes puedan tipear. Y en la primera tabla donde dice número, moneda, porcentaje, fecha y hora, ustedes van a tener que poner esos números tal cual, respetando el formato de esas celdas. ¿Qué significa el formato? Es que la columna B tenga el formato número, el formato moneda, la columna C, porcentaje, la D, en la E fecha y en la F el formato hora, ¿sí? Todo eso ustedes lo van a tener que pasar al Excel, aplicarle ese formato y entregarlo. Lo mismo que con la actividad número 2, que es el de autorrellenado y referencias a celdas. Ahí les dice tal cual lo que hay que hacer, ¿sí? Está súper claro. Dice, partiendo de los datos que contiene la tabla, que te mostramos al margen, hay que rellenar las celdas de color azul. Calculando la cuota de IVA y el precio de IVA. Y más abajo les di una ayuda para hacer el ejercicio que es el comportamiento que tienen las celdas al copiar o arrastrar, ¿sí? Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá o están un poco perdidos? Por ahora se entiende, profe. No sé los demás Sí, profe, compañeros. por ahora sí. Bueno, genial, me alegro. Espero que el resto también esté igual. Entonces, cuando yo arrastro una celda, arrastrar significa, ahora se los voy a mostrar en el Excel particularmente, pero arrastrar significa justamente copiar o bajar una cantidad de datos hacia abajo y eso va a tener un comportamiento cada una de las celdas. Y fíjense que cuando la nomenclatura figura C4 normal, o sea, cuando existe una fórmula que tiene la nomenclatura C4 y yo luego lo que hago es arrastrar, fíjense que lo que va a pasar es que verticalmente la referencia se va a mover. ¿Qué significa? Si ustedes arrastran para abajo, el C4, ¿cuál va a ser si arrastran uno para abajo? C5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se movieron hacia abajo. Horizontalmente la referencia también se mueve. O sea, si yo me arrastro de izquierda a derecha, o sea, horizontalmente también se mueva. No va a ser, no va a ser C5, sino que va a ser D4, ¿sí? Porque se va a mantener la fila, lo que se va a modificar va a ser la letra de la columna. Ahora, si yo quiero dejar fija una celda, que esto significa que cuando yo la desplace siga manteniéndose esa celda, ahora yo les voy a mostrar, tienen que tener en la fórmula o en la celda para que no se desplace el signo
pesos. ¿Sí? Como figura ahí. Eso se llama una referencia absoluta. O sea, yo estoy haciendo una referencia absoluta a esa celda. Relativa significa que se va a ir cambiando, es algo relativo, es algo que fluctúa, que se modifica. Absoluto es algo que no se modifica y es todo, siempre va a estar ahí. Entonces, en una referencia absoluta, cuando yo hago una referencia absoluta, significa que esa celda va a estar fijada, va a estar fija. ¿Cómo fijo esa celda? Con el signo pesos, tanto en la letra como en el número. ¿Sí? Ahora, fíjense que el comportamiento va a ser verticalmente, la referencia permanecerá estática, no se moverá. Por más de que yo arrastre, siempre la referencia va a ser C4. Horizontalmente, lo mismo, ¿sí? La referencia permanecerá o permanece estática. Ahora, si yo las combino, ¿qué significa combinar? Cuando yo les pongo el signo peso solo a la letra o solo al número, va a tener un comportamiento diferente. ¿Cuál va a ser ese comportamiento? Dependiendo de dónde yo ponga el signo pesos. Si yo el signo pesos lo pongo en la C, significa que el desplazamiento vertical se va a mover, lo que no se va a mover va a ser el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Bien, y en cambio, si yo se lo pongo en el número, lo que va a pasar es que verticalmente va a permanecer y horizontalmente la referencia se va a mover, se mueve, ¿sí? ¿Por qué? Porque las columnas yo no la tengo bloqueada, lo que tengo bloqueada son las filas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto y por qué está en este ejercicio? A propósito. En este ejercicio, que ahora yo les voy a mostrar, yo no lo voy a hacer, por supuesto, simplemente les voy a mostrar el ejercicio, ustedes van a tener que aplicar estas referencias en las fórmulas, ¿sí? El de formato no lo vamos a ver porque es súper sencillo. En todo caso, si tienen alguna duda, consulta, lo preguntan y lo vemos, ¿sí? Pero el de IVA sí lo vamos a ver. Profe, Hola, se le hola. salió, me parece. Hola. ¿Me escuchan? Ahí se lo escucha, se le había Ahora sí. salido la pantalla. Sí, no, tenía poca señal, se ve. Me decían que estaba bajo de señal. Entonces, Eh, profe, por el primer cuadro no nos preocupamos más por el segundo cuadro. la preocupación es por los dos. Yo le voy a explicar el segundo. El primero es más fácil, ¿sí? Ah, listo, listo. Yo le voy a explicar el segundo. El trabajo lo tienen que hacer con con los formatos y con el caso práctico. Yo le voy a pasar a explicar solamente el segundo, ¿sí? Se los voy a mostrar prácticamente. ¿Está? Bien. Ya ahora estamos en Excel, ¿sí? Ya tenemos el archivo abierto, ¿sí? El libro abierto, mejor dicho. Y nosotros vamos a tener una serie de datos que nos va a figurar acá. Bueno, después lo vamos a ir a medida que lo vayamos trabajando. No me quiero detener mucho acá porque vamos a prácticamente a ver todos, ¿sí? Menos la parte de... Sí, la parte de insertar también. Todo vamos a ver prácticamente de Excel. Así que no me voy a detener mucho en cada uno, después lo vamos a ir viendo. Entonces, la segunda actividad que nosotros tenemos es una actividad que lo que vamos a tener que hacer es aplicar el IVA, ¿sí? Es del 18%, si mal no recuerdo, a una serie de precios que nosotros vamos a tener. Esos precios los voy a inventar porque para no tener que cambiar de hoja en hoja. Y la otra actividad es poner la cuota de IVA, o sea, cuánto corresponde de todos esos precios qué carga tiene IVA. Y por el otro creo que era precio total, ¿sí? Que va a ser la sumatoria entre el precio que figura acá, los 200, más
la cuota de IVA, ¿sí? ¿Cuánto corresponde de IVA? Entonces, para hacer esta actividad es súper sencillo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es aplicar o poner una fórmula donde nosotros tengamos que multiplicar los 200 por el 18% para que eso me dé la cuota de IVA. Y luego sumar esos 200 a la cuota de IVA que me dé y eso me va a dar el precio total. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, la primera fórmula que yo voy a tener que aplicar, vamos a hacerla de manera sencilla. ¿Sí? ¿Todos saben cómo iniciar una fórmula? No, Lo yo no. podemos, lo podemos hacer de dos maneras, ¿sí? O de tres maneras, mejor dicho. La manera más rápida es con la tecla más, ¿sí? Ese es el camino más corto. La tecla más está habilitada y yo cuando aprieto la tecla más, automáticamente se me va a habilitar la posibilidad de poner fórmulas, ¿sí? Ojo, si yo escribo, vamos a suponer que quiero sumar, vamos a suponer que quiero hacer 200 más 200. Quiero hacer esa suma. ¿Qué pasa? La fórmula, Excel no me lo va a tomar porque Excel no le estoy dando la orden a Excel que me sume esos dos conceptos. Para poder hacer operaciones de multiplicación, todas las que yo quiera hacer, sí o sí le voy a tener que decir a Excel que lo quiero hacer. Entonces, para poder empezar a poner una fórmula, lo podemos hacer con la letra más. Cuando yo aprieto la letra más, Excel ya está identificando que yo voy a poner una fórmula ahí. Todo lo que yo escriba va a ser algo relacionado a una fórmula. También puede ser por el signo igual. El signo igual también me habilita la posibilidad de poder hacer fórmulas. Pero ¿qué sucede? El signo igual, para poder apretar el signo igual, yo tengo que utilizar dos botones, el Shift y mi teclado está en el 0. Pero con el signo más lo hago de una sin tener que hacer ese camino. Entonces me ahorro un paso, que yo entiendo que no cambia mucho en dos teclas, pero cuando ustedes trabajan con una cantidad de datos mayor, la rapidez es lo que les va a dar a ustedes la diferencia de terminar esa actividad lo antes posible. ¿Sí? Entonces, hacerlo con el igual o hacerlo con el más es lo mismo, pero no es lo mismo a la hora de poder hacer la actividad mucho más rápido. ¿Sí? Es importante. Y la otra manera es directamente apretando en la barra de fórmulas, acá arriba de la C, vamos a suponer, una letra que aparece como F, que es función, ¿sí? Fx. Ustedes hacen clic ahí, les va a abrir una pantallita, una ventana, les apareció la ventana, ¿no? No, profe, no se ve nada. ¿No se ve la ventana? No, Ok. no se ve. Bueno, esperen. Esperen que cambio. Sí, ahí me permitió a mi profe. Ah, bueno, a ver, esperen, que pruebo de vuelta. Porque a veces puede ser que... Dice insertar función, ¿los vieron? Ahora sí. Perfecto, gracias. Ahora sí, profe. Dale, buenísimo. Entonces, si yo pongo insertar función, obviamente que yo tengo que seleccionar la celda donde quiero poner esa función. ¿Sí? Claro está. Entonces, si yo pongo insertar función o aprieto fx, me va a derivar justamente a la función que yo quiero ingresar. Acá voy a poder tipear la fórmula, ¿sí? Y buscar, le pongo suma y le pongo ir, ¿sí? Esperen que se me salió o se me tildó. Y les va a aparecer todo lo que es suma, ¿sí? Todo lo que esté relativamente relacionado a suma.
O si bien, o también pueden directamente seleccionar una categoría, ¿sí? Y fíjense que ahí figura todos, usadas recientemente, financiera, fecha y hora, matemática, estadística, búsqueda. Bueno, tiene un montón para poder elegir, ¿sí? Eso por un lado. Aunque también existe una solapa que dice fórmulas directamente, y acá ustedes pueden también buscar la fórmula, ¿sí? Fíjense que tienen otra funcionalidad, ¿sí? Acá también lo pueden buscar. ¿Está? Bien. Tiene un montón de fórmulas que, nada, yo ni un cuarto uso de todas las fórmulas que hay acá, son un montón de fórmulas que se utilizan. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es una fórmula que me haga la multiplicación de 200 por 18%. ¿Alguien sabe cómo lo puedo hacer? Bien. ¿No se tiene que poner el número de celda, profe, y entre paréntesis la función que usted quiere hacer en ese número de celda? Bien, hay dos maneras de hacerlo. Entiendo, Fernando, que lo que vos decís es poner dentro de la celda la función de multiplicar. Esa es una opción. No, yo digo poner arriba de todo, en donde está la FX. Sí, Ahí poner el nombre de celda, en vez de sí. poner igual, poner el nombre de celda que vendría a ser D9 y entre paréntesis ponerle la función. Creo que creo que era así, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo yo, profe. Bien, Fer, vos siempre lo que tenés que poner es el número, perdón, el signo que te dé el pie para poner la fórmula, si lo querés hacer como decís vos. Por ende, yo voy a tener que poner el más. No está mal hacerlo desde ahí, pero le tengo que siempre dar la orden a Excel que quiero poner una fórmula. La manera que Excel lo toma es poniendo el signo igual o más. Cuando yo pongo el signo más, Excel ya me está tomando, le di la orden de que voy a poner una fórmula. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Si yo me voy moviendo, fíjense que la celda que yo seleccioné, que es G9, empieza como un hormigueo, ¿viste? Como que se va corriendo de color azul, más o menos, no sé si el color, porque yo no soy muy bueno por los colores. ¿Lo vieron? Sí, se ve, profe. Bueno, vieron que no es lo mismo si yo selecciono la celda común. Si yo selecciono la celda común, aparece como un recuadro fijo y fijo. Ahora, cuando yo le pongo la fórmula y selecciono una celda, fíjense que ya cambia de color. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo ahí indicándole a Excel es que ustedes van a trabajar con esa celda. En este caso, vamos a elegir la celda D3. ¿Sí? Excel ya dijo, bueno, lo que tenga esa celda yo lo voy a usar como referencia. ¿Sí? Perfecto, listo, ya está. Ahora, yo lo que tengo que hacer es multiplicar, porque esa sería la fórmula. Tengo que multiplicar 200 por el 18%. Entonces, puedo hacerlo de esa manera. Selecciono D3, le pongo el signo asterisco. Asterisco significa multiplicar. Acá estoy haciendo el camino sencillo. Después le voy a mostrar el camino más difícil, más largo, ¿sí? Este es el camino más rápido y más sencillo para hacer esta multiplicación. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a Excel es que la fila D3 quiero que sea multiplicada. ¿Por qué columna? Hago una creación acá que esto es más matemático. En la multiplicación no varían los factores. Por más de que ustedes pongan primero D3 o C9, no varía, no pasa nada, ¿sí? O sea, no altera el resultado si varían los factores, ¿sí? Entonces, ustedes le ponen D3 por, ¿y cuál es la celda que yo quiero poner? 200. Y ahora fíjense que cambió de color, ¿sí? Fernando, ¿querías decir algo? No, profe. Bien. Entonces, fíjense que ahí ustedes se cambió de color la celda que ustedes seleccionaban. Y le vamos a dar Enter. Cuando le dan Enter,
lo que hace Excel es ya automáticamente hacer la cuenta. ¿Está bien la cuenta que hizo Excel? ¿Qué dicen? Yo no hice la cuenta, ¿eh? Vamos a confiar en Excel y vamos a ver si está bien. ¿Cuál es la cuenta que hizo Excel? Fue 200 por 18. ¿Cuánto da 200 por 18? 3.600. 3.600, exactamente. Ahora, yo lo que voy a sacar un porcentaje. Entonces, fíjense que ustedes, la fila, la celda D3, dice 18%, ¿no es cierto? Entonces, Excel ya identifica que lo que está ahí adentro es un porcentaje. Entonces, cuando ustedes multiplican, Excel ya automáticamente les va a hacer la cuenta si hubieran multiplicado, hubieran sacado el porcentaje de ese número. A ver, creo que los estoy mareando un poco, pero esto ya forma parte de matemáticas más que de Excel, pero quiero ser lo más claro posible. Para sacar el porcentaje, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar el 36 por 18 dividido 100. Ahí ustedes sacan el porcentaje. Esperen que les voy a compartir la calculadora para que ustedes lo vean, ¿sí? Si yo hago 200 por 18, me da 3.600. Pero no hice por 18%, hice por 18. Para sacar el porcentaje de eso lo tengo que dividir por 100. Y ahí me da el porcentaje o la cuota porcentual, ¿sí? Que es 36. Como figura en el Excel. ¿Sí? 36. Ahora, ojo al piojo con esto. Porque, ¿qué sucede? Acá, porque Excel, ¿sí? Tiene, o mejor dicho, yo le indiqué a Excel que ese 18 es porcentaje, ¿sí? Por eso, Excel me lo tomó como porcentaje. Ahora, lo que yo tengo que hacer, y acá es donde yo voy a introducir la parte de formatos, es asegurarme que el 18 sea un porcentaje y esté puesto como formato. ¿Dónde figura eso? En la parte superior, donde dice número. ¿Vieron que ahí dice porcentaje? ¿Lo vieron? Sí, profe. ¿Dónde, profe? Sí, profe. Donde dice número, ¿sí? En la columna I, un poquito más arriba, ahora dice general, pero voy a la celda D3 y dice porcentaje. ¿Todos lo ubicaron? Bien, ese es el formato de números. ¿Qué significa eso? Es que el contenido de la celda va a tener una característica. En este caso, la característica va a ser porcentaje. Entonces, cuando ustedes van a trabajar con Excel y con números sobre todo, o con datos puntuales, Excel les va a dar la posibilidad de poder elegir qué es ese número que contiene o esa letra o lo que fuera que tiene dentro de la celda. Y acá tienen las categorías, ¿sí? Fíjense que tienen general, número, les apareció la ventana, ¿no? Sí, profe. Bien. Fíjense que acá tienen las categorías y dice general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción científica, texto especial, personalizado. Todas estas son categorías que ustedes tienen y que pueden poner como contenido de la celda, ¿sí? Entonces, en este contenido de la celda, ustedes lo que van a poder hacer es justamente seleccionar o tener en cuenta estos tipos de números que ustedes traen acá. Entonces, cuando ustedes trabajen justamente con esto, con estos números, yo lo que les aconsejo siempre
es que indiquen como corresponde el número o el formato de celdas. Por eso el primer ejercicio lo que van a tener que hacer es modificar cada uno según lo que ustedes van indicando en esa celda. ¿Sí? ¿Me entendieron esta parte? Si no, la repito. ¿Sí? ¿Quedó claro? La repito de nuevo. Por lo menos alguno que me... ¿Podría repetir de vuelta, profe? Yo le iba a decir Perfecto. lo mismo, profe, se lo puede repetir de nuevo. Genial, no hay problema. Cuando ustedes trabajan con las celdas van a tener un contenido, ¿sí? Ahora puse una fecha acá. Esta celda, el contenido de esta celda no es el mismo contenido que 18. ¿Por qué? Porque el 18 es un porcentaje, ¿sí? Y la fecha es fecha, ¿sí? No son iguales, no es el mismo contenido, ¿sí? Y fíjense que cuando yo puse la fecha, automáticamente Excel me modificó el formato y fíjense que ahora aparece fecha arriba, ¿sí? Ahora, yo hago clic en el porcentaje y me dice porcentaje. Voy a fecha, me aparece fecha. ¿Me siguieron? O sea, profe, se cambia automáticamente. Bueno, no tan automáticamente. ¿Por qué? Porque si llega a haber un error, por ejemplo, ustedes acá, le doy un ejemplo, está bien, por ahí se pueden fijar. Pero, por ejemplo, ustedes se equivocan acá, Excel los va a tomar como fecha, pero no les va a permitir trabajar sobre esta celda porque la fecha es errónea. Entonces, yo lo que siempre les aconsejo es que cuando ustedes indiquen el dato, pongan el dato, no hay problema, pero siempre fíjense que esa celda tenga el formato que corresponde. Acá yo no le puedo poner moneda, ¿sí? Porque esto no es un formato en moneda. Yo acá lo que quiero poner es fecha, ¿sí? Como la fecha está mal puesta, Excel me lo va a permitir modificar porque no es un concepto que esté bien. Entonces, es un número que yo puse, no tiene un formato específico, ¿sí? En cambio, si yo acá ya le cambio, le agrego una barra, ya me lo va a tomar como fecha, y fíjense qué sucede si yo le voy cambiando, ojo con esto, pero fíjense, mientras que yo le voy cambiando el formato, se va modificando el contenido de la celda, ¿sí? Y vamos a este caso, mirá, vamos al caso de porcentaje. Yo le voy a borrar porcentaje. Yo lo voy a dejar vacío. Pero fíjense que a pesar de que esté vacío, la celda tiene el mismo formato que dice porcentaje. No es que se borró el formato. Sigue diciendo el formato. Entonces, vamos a suponer que yo no quiero poner porcentajes, mejor dicho, no voy a poner porcentajes, sino que voy a poner una letra. Fíjense que puse una letra y Excel me sigue poniendo porcentaje. Entonces, ojo, por lo que me preguntaron recién si es automático, sí, pero tengan cuidado de siempre verificar que corresponda, porque puede pasar de que esa celda previamente ya venía con un formato anterior y no se modifica. Y otra cosa, por ejemplo, si yo quiero poner el porcentaje 2,5, ¿sí? Fíjense que primero en principal Excel me lo toma como 3 y le aplica el porcentaje, ¿sí? Vuelvo otra vez con esto, ¿sí? Yo quiero poner el porcentaje 2,5, ¿sí? Voy, le pongo 2,5 a esa celda y ¿qué pasa? Lo redondea y lo redondea para arriba y le pone 3. Disculpe, profe, ¿Qué ¿por qué trabaja? ¿Solamente con automáticamente? números enteros en la hoja de cálculo? Pará, vamos de a poco. Primero habló, creo que Maidana, ¿puede ser? Sí, quería saber una pregunta. ¿Por qué si usted puso 2,5, por qué automáticamente pasó a 3%? Bien, a eso es lo que yo les voy a explicar. Cuando nosotros estamos en la celda, fíjense que acá visualmente aparece 3, pero arriba, en la barra de fórmulas, ¿qué aparece? 2,5. ¿Sí? Figura bien arriba, pero acá en la celda figura mal. No es que figura mal, sino que está redondeado. Entonces,
Cuando ustedes trabajan con la celda y con los formatos específicos, como fecha, como número, como porcentaje, contabilidad, tienen que detallar cómo quieren trabajar esa celda. ¿Cómo lo van a hacer? Es muy sencillo. Verificando cómo está puesto esa celda, que en este caso está porcentaje, y fíjense donde dice posiciones decimales. ¿Qué dice? Dice 0. ¿Lo ven en la ventana? Sí, 0. Dice 0. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que ustedes le están diciendo a Excel que no quieren que haya algún número después de la coma. ¿Sí? Decimales son aquellos números que están a la derecha de la coma. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le ponen que es 0, Excel lo que va a hacer automáticamente es redondear el número. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que sea 2,36 y me lo va a seguir pasando a 2, o le pongo 2,6, lo va a redondear para arriba y así puedo estar todo el día, pero lo que yo tengo que hacer es justamente elegir y decirle a Excel cuántos decimales quiero. Bueno, quiero 2 decimales, Excel. Lo subo, le pongo 2 y fíjense que ahora Excel me lo va a tomar como corresponde. ¿Sí? Y no me lo movió. Bueno, tengan cuidado esas cosas y esos detalles, ¿sí? Porque parece que son sencillos, pero tienen la particularidad de que tienen que tener en cuenta esa cuestión, ¿sí? No se desesperen, siempre traten de investigar un poco por qué puede pasar esas cosas, ¿sí? Bien, volvemos otra vez. Le vamos a poner 18. Entonces, cuando yo le pongo el 18 y por ciento, automáticamente se va a cambiar en porcentaje. Pero vamos a suponer que yo no quiero porcentaje, sino quiero un número. Fíjense qué ocurre. No pongo el número. ¿Qué número se puso? 0,18. ¿La fórmula se modificó? ¿El valor de la fórmula? No. Sigue igual. Si yo le pongo, por ejemplo, no sé, 99, ahí sí se va a modificar, ¿sí? La fórmula porque modifica el número. Pero si yo voy a poner 0,18, ¿sí? Fíjense que la cuenta va a ser igual. ¿Está? Bien. ¿Por qué? Porque en realidad esto ya es matemático, no es tanto de Excel. ¿Sí, chicos? Esto ya es una cuestión matemática. Pero si yo multiplico 200 por 0,18, me va a dar 36. Si yo multiplico 200 por 18 y lo divido por 100, también me va a dar 36, porque el concepto es lo mismo. Pero esto es una cuestión más matemática. Acá lo único que es importante es que ustedes tengan el formato según corresponda. Si es número, es número. Si es porcentaje, lo quieren poner como porcentaje, lo ponen como porcentaje. La cuenta no se va a modificar. ¿Está? Bien. Queda menos de un minuto, ¿sí? Nos hacemos medio zoom más y ya les dejo para que hagan la tarea, ¿sí? Dale.